es bueno que estemos preparados en eso. Y como vamos a ver en parte hoy, aún más la semana que viene, nosotros estamos embestidos, expuestos, totalmente siempre al frente, consumiendo lo que el mundo concibe y tiene en cuanto a la sexualidad. Y lamentablemente muchos de nosotros como creyentes lo hemos comprado. Y no hay una diferencia entre el creyente y el que no lo es. Y nosotros estamos llamados a ser diferentes. En esta noche, si Dios lo permite, estaremos dando una introducción a lo que es esto de la impureza sexual. En el día de hoy, realmente el pastor José Benítez tenía que estar con nosotros y él no pude estar por el pleno pastoral, pero lo vamos a tener más adelante y vamos a ahondar aún más en este tema que vamos a tener. Hoy vamos a ver lo que la Biblia nos dice, nos llama cuando estamos de frente a la impureza sexual y vamos a ver los principios que ella nos enseña. Así que vamos a orar inmediatamente para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos gracias otra vez por permitirnos pues llegar en bien aquí, poder ahora, después de haber cantado, compartido y poder tener este tiempo donde hemos compartido peticiones, acciones de gracias, Dios, donde también tú nos has permitido pues dividir esto para esta asignación. Ayúdanos a poder cumplirla y ahora que vamos a escuchar tu palabra, permite, oh Dios, que podamos estar atentos a ella y que podamos ser sensibles a ella de forma que si nos hallamos faltos a la hora de poder evaluarnos frente a ella, podamos tener, oh Dios, la humildad, podamos inclinar nuestro corazón a ti, podamos cumplir lo que tú quieres. Si hay alguno que no te conoce entre nosotros, Dios, que tú permitas y que tú puedas utilizar tu palabra para hacerle entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por tu Hijo, para que pueda entender de una vez por todas que en este mundo no existe nada, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad, ese es el que permanece para siempre. Ayúdale a entender tu evangelio, tu verdad, y de esa forma venir a ti. Muchísimas gracias, Padre. Guíanos y que tu palabra, oh Dios, sea el centro de todo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Nosotros ya hemos visto en el pasado, ya en las predicaciones pasadas, los principios que la Biblia nos enseña en cuanto a esto del sexo y la sexualidad. Nosotros en vez de invertir tiempo enseñando quizás lo que no es correcto, como muchas veces pasa, sí lo vamos a hacer, lo hicimos la última vez y nos quedan 2 predicaciones más para enseñar eso. Quisimos invertir más tiempo enseñando lo positivo, lo que sí enseña la Biblia en cuanto a eso. Muchísimas veces nosotros vemos en el mundo cómo catalogan a los creyentes, nos catalogan a nosotros como abudidos muchas veces. ¿Y por qué tiene que ver eso? Como medio... Tiene que ver eso precisamente por este asunto del sexo y la sexualidad. Porque mientras el mundo te manda a consumir, a hacer, a disfrutar, a tener todo tipo de experiencia sexual, la Biblia nos llama a hacer lo contrario. Entonces, por eso nosotros somos muchas veces incomprendidos, burlados, arcaicos, precisamente por esto. Y nosotros quisimos invertir tiempo en enseñarle por qué es importante eso. En el pasado, pues, en las predicaciones pasadas invertimos tiempo en eso. Y de forma resumida, nosotros podemos ver que nosotros podemos resumir todo eso en 5 principios básicos que nos enseña la Biblia en todo lo que tiene que ver con sexo y sexualidad. Pudiera ser más, pero esto pudiera englobarlo todo. Nosotros aprendimos que el sexo fue creado por Dios. En Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2, cuando termina diciendo que Dios creó todo, como dice que Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre y los dos fueron una sola carne. Eso Dios lo creó también, incluyendo el sexo, incluyendo la sexualidad. Eso estaba incluido dentro de la creación de Dios. Pero no solamente Dios lo creó, sino también que Dios lo vio como bueno. Si fue creado por Dios, entonces es bueno. Dios no ha creado nada que sea malo. Después de la creación, ¿qué fue lo que Dios dijo? Y todo fue bueno y bueno en gran manera. Y el sexo estaba incluido ahí.
El sexo es bueno. No lo ha dejado de hacer, simplemente el pecado lo ha pervertido, como nosotros vamos a ver ahora más adelante. Pero también nosotros vimos que no solamente Dios lo creó, no solamente es bueno, sino que es bueno en el contexto del matrimonio. Está limitado el matrimonio, está creado para disfrutarse en el matrimonio. Por eso es que los cristianos nos ven así, porque creemos en el sexo, creemos que es bueno, pero está solamente restringido, solamente está para usarse en el matrimonio. Y todo lo que queda fuera de ahí, como nosotros vamos a ver, sencillamente no agrada a Dios. Pero nosotros también vimos que por esto creemos en la postergación, en la virginidad, de guardarse para el matrimonio. Es algo que Dios aplaude, es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios, es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, eso lo enseñamos. Recuerda que gastamos todo un sábado hablando de la importancia de guardarse hasta el matrimonio. Y por último, nosotros también aprendimos que fuimos creados varón y hembra. Toda nuestra orientación sexual y atracción sexual está definido a la hora de nacer. Dios nos creó varón y hembra. No hay un tercer sexo, no hay que me gusta, no hay nada de eso. Todo eso son patrones conductuales fruto del pecado. Y hoy vemos eso por todas partes. Y hay aún increíblemente llamadas iglesias que aún han comprado eso. Pero de forma resumida, nosotros podemos aprender esto. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia en cuanto al sexo y la sexualidad. Pero ¿qué pasó? El pecado vino. Y el pecado pervirtió todo. Nosotros vimos cómo antes del pecado, todo era bueno. Si leemos en Génesis 2:25, dice que Adán y Eva, ambos, ¿cómo estaban? Desnudos. Adán y su mujer, ¿y qué hacían? No se avergonzaban. Hoy nosotros tenemos que usar esto, tenemos que usar vestimenta precisamente ¿por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque después que Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, pero ¿se escondieron de quién? Antes de esconderse de Dios, ellos se escondieron el uno del otro. Porque Dios después es que viene y le llama y entonces le cambia las hojas que tenían por vestimenta. Pero antes de ellos se escondieron uno del otro. Si nosotros leemos Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ese que fueron abiertos los ojos, ustedes saben que se refieren después de haber comido de la fruta y después de haber pecado. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estaban tratando de taparse. ¿Por qué? Porque vino el pecado y la pureza que había se fue. La santidad que había, con que Dios había creado todo, se fue. Y llama la atención que lo primero que se pervierte es precisamente el asunto de la sexualidad. Mientras que antes ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, desde que pecan, ¿qué es lo primero que les llama la atención? Precisamente su desnudez. Algo que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con la sexualidad. Les avergonzaba. El pecado entonces pervierte todo. Eso es lo primero que nosotros aprendemos. Había un antes y un después antes de la caída. Después de eso entonces el hombre ha empezado en picada, en caída, desde ese preciso momento. Pero antes de nosotros seguir, sería bueno que nosotros pudiéramos entender a qué nos referimos con inmoralidad sexual, con impureza, inmoralidad, más que todo inmoralidad sexual. Para nosotros entender eso, nosotros necesitamos entender qué es inmoralidad y qué es sexual, ¿no es verdad? Definir ambas palabras, ¿sabes que yo siempre hago eso? ¿Quién me dice? Vamos a empezar por darle para atrás, porque no lo chivateé, porque yo voy a preguntar ahora, ¿no es verdad? ¿Qué es sexual ahí? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, ¿qué me dice? Esa está fácil, está fácil. ¿A qué se refiere? Sexual, inmoralidad sexual, ¿no es verdad? Nosotros vamos a definir ambas palabras, inmoralidad
y sexual. Sexual, vamos a empezar de atrás por adelante. Sexual, ¿a qué se refiere? O ve. Todo lo que tiene que ver con sexo y sexualidad. A eso se refiere sexual. E inmoralidad, Vladimir. Dice él algo que es inapropiado e innatural. ¿Alguien más? Inmoralidad. Vamos, sin miedo, hablen. Vamos a apagar el bombillo si hay miedo que tienen. Está bien, vamos a ponerlo de otra forma. Ok. Moralmente incorrecto, dice Cristian. O sea, podemos decirlo de otra forma. La inmoralidad es algo que no es moral, dice la palabra. ¿No es verdad? Algo que no es moral. Entonces ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es algo moral? Claro, ¿qué es moral? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Juan José. Perfectamente, Manelis. Una persona, bueno, eso es otra aplicación de la moral. Yo tengo moral cuando una gente dice, eso puede ser. Pero aquí nos referimos es a lo que dice Juan José, lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo lo define nuestra sociedad actual? Ahora sí. Nuestra sociedad actual, cuando, como dice, ¿a qué nos referimos con sexual? Del sexo o la sexualidad, todo lo relacionado a ello. ¿Y a qué nos referimos con inmoralidad? Que es contrario a los principios morales. ¿Y qué es moral? Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Me encanta esa definición porque esta definición no te dice quién es que define lo que está bien y lo que está mal. Solamente te dice conjunto de normas que rige a una sociedad para definir lo que está bien o lo que está mal. Pero ¿qué pasa? Que esa era un concepto, una definición antes aceptada. Hoy, lo moral es diferente a lo que antes era moral. ¿Por qué? Mientras que antes era esa conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de la persona, hoy eso le añaden algo y dicen, es el conjunto de costumbres y normas que una sociedad considera buena para dirigir, buenas para dirigirse entre ellos. ¿Qué significa eso? Que hay algo, esto es una línea, y esa línea define lo que está bien y lo que está mal. Vamos a decir que de este lado está mal, de este lado está bien. Pero surge una pregunta, ¿quién fue que puso esa línea? Moral hoy en día, esa línea la pone el propio ser humano. Lo moral hoy en día, esa línea lo pone la propia sociedad. Todo el mundo se pone de acuerdo y dice esto está bien, está mal. Pero ¿qué pasa? Que antes no era así. Quien definía lo que está bien y lo que está mal era Dios. Dios es quien debe definir lo que está bien y lo que está mal. Es por medio de su palabra. Si no es así, entonces, inmoralidad sexual en el mundo es diferente a inmoralidad sexual, a lo que nosotros como creyentes debemos considerar inmoralidad sexual. Yo estoy diciendo inmoralidad sexual a todo aquello que está fuera de los principios de la palabra de Dios en cuanto a la sexualidad y al sexo. A eso yo me refiero. ¿Por qué? Hoy en día, dale más adelante, hoy en día yo pudiera decir esto y yo digo la homosexualidad es mala. Pero yo puedo ir a Estados Unidos o puedo ir a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con los 9 jueces, pero ustedes saben que ellos pues legislaron y dijeron que el matrimonio homosexual iba a ser aceptado en todo
Estados Unidos. Pero son 9 jueces y fueron 5-4. Fue la votación. Eso no se dice mucho, pero la votación fue 5-4. Bueno, Vladimir habló de eso la última vez que estuvo aquí, si ustedes recuerdan. Pero para ellos, entonces, la inmoralidad, la homosexualidad no entra dentro de una inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la línea, ¿quién fue que la trazó? Ellos. Y ya ellos dicen que eso no es malo. Y así los países y las sociedades van cambiando. Pero nosotros no estamos llamados a cambiar nada. Nosotros estamos llamados a decir y hacer lo que dice la Biblia. Dios es quien establece las normas de lo que está bien y lo que está mal. Por eso cuando yo me refiero a inmoralidad sexual, me refiero a todo aquello que tiene que ver con sexo y con sexualidad que está fuera de lo que dice Dios. Fuera de lo que dice Dios. Todo fuera de ahí. Usted puede mencionar muchas cosas y nosotros vamos a ver parte de eso ahora. Pero todo está fuera de ahí. Si yo digo eso en el mundo, hay cosas que no entran. Pero con Dios hay cosas que entran. Y nosotros tenemos que saber bien a qué Dios le llama inmoralidad sexual y no a lo que la sociedad le llama inmoralidad sexual. Porque si es así, nosotros vamos a acabar comprando cosas y vamos a acabar haciendo cosas pensando que está bien, cuando realmente está mal y es un pecado frente a Dios. Nosotros vamos a hacer algo ahora. Déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chequen el número que le estoy dando, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 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 Y allá atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. Entonces, todos los 1 se juntan en un grupo, todos los 2 en un grupo, todos los 3 en un grupo, todos los 4 en un grupo, todos los 5 en un grupo, todos los 6 en un grupo, todos los 7 en un grupo y todos los 8 en un grupo. Se sientan, porque es algo sentado, se sientan, se juntan y se sientan, se sientan, Yasmín, ¿dónde está Yasmín? ¿Dónde está? Lisbeth, ven, yo te necesito allá arriba. Después tú bajas. Lisbeth, ven aquí. No, pero esto no es una... Ella se va a quedar ahí, tú no... Ay. Ok. Bien. Se ven preciosos, hermosos. 2. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale a la próxima. Dale. Ok. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pasajes. Su pasaje es su número de grupo. El grupo 1 tiene el pasaje número 1. El grupo 2 tiene el pasaje número 2. El grupo 3 tiene el 3 y así sucesivamente hasta el 7. Ustedes lo van a leer y van a contestar esas 3 preguntas que están ahí. Van a decir, ¿hay alguna inmoralidad sexual en el pasaje? Dale para atrás. ¿Cuál inmoralidad es que está ahí? Y van a decir cuáles fueron los personajes que cometieron esa inmoralidad. Ustedes van a definir, ¿fue una mujer mayor, casada, soltera, fue un joven, fue una joven? Ustedes tienen que definirme los personajes. Yo veo a todo el mundo hablando y yo espero que me hayan entendido. Juan José. ...34 el capítulo. Y Génesis 37, 6 y 7, Génesis 34 y Génesis 37, los capítulos. Tienen 10 minutos para eso.
Y si acaban antes, mejor. Ok, ya terminaron todos. Falta uno, pero ya terminaron. Ok. ¿Qué nosotros vemos aquí? Gracias por prestarme atención. ¿Qué nosotros vemos aquí? ¿Qué fue lo que nosotros vimos antes de dividirnos? Que el pecado pervirtió todo lo creado, incluyendo el sexo y la sexualidad. Antes no se avergonzaba, después se avergonzaba. Y todo lo que tiene que ver con la creación, aún la misma creación, dice Romanos capítulo 8, que gime aún esperando la redención. La misma creación se vio afectada por el pecado de nosotros como humanidad. Entonces la sexualidad y el sexo también, todo se vio afectado. Y nosotros empezamos a desviarnos de todo lo que Dios dijo. Nosotros vemos en Génesis solamente cómo chin a chin el hombre se fue apartando y cómo fue cayendo en inmoralidades. Y nosotros vamos a ver eso. El grupo 1 tiene Génesis 4, 17 al 24. Grupo 1, ¿dónde está? Aquí. Díganme quién es vocero. Maneli. No, mentira. A ver. Díganme si encontraron alguna inmoralidad sexual allí. Sí. ¿Cuál? La poligamia. Pues, aquí por favor. La poligamia, ¿no es verdad? ¿Y quiénes fueron los personajes allí presentes? Lamec, Ada y Sila. ¿Y quién fue el que cometió la inmoralidad? Lamec. Ok. ¿Y quién es Lamec? ¿Quién es Lamec? Así, Lamec. ¿Quién es Lamec? El primer promiscuo. Un hombre. Ok, gracias. Aquí vemos como Lamec. ¿Quién fue Lamec? ¿Quién me dice? ¿Quién fue Lamec? Perfecto. Estamos hablando que después de la creación estuvo ¿quién? Adán. Después ¿quién estuvo? Caín y Abel, de lo que menciona ahí, ¿no verdad? Y después uno y después estuvo Lamec. Estamos hablando que no había pasado mucho desde la creación y desde el pecado. Y ya Lamec se le conoce como el primer promiscuo, porque él se la dio el verdugo y dijo, yo voy a coger 2 mujeres. Y vemos cómo eso. Fíjense que muchos dicen que la Biblia apoya la poligamia, pero la Biblia nunca apoya eso. Usted nunca ve a Dios apoyando la poligamia. Una cosa es que Dios en su soberanía lo haya permitido y otra cosa es que lo promueva. Dios nunca promovió ni aceptó la poligamia, nunca. Vemos entonces ahí mismo, pegadito de Génesis, pegadito de la caída, pegadito, vemos como Lamec inmediatamente empieza a mostrar la desviación del hombre tomando para sí 2 mujeres. Grupo 2, Génesis 6, 1 y 2. ¿Quién es el grupo 2? Oh. ¿Hay alguna inmoralidad sexual? Sí. ¿Cuál? Promiscuidad. ¿Y qué es promiscuidad? Ustedes se departieron la vocería. ¿Quién es promiscuidad y qué es promiscuidad? No, pero déjame agarrar el micrófono. Tú. Bien, promiscuidad es llevar una vida sexualmente desenfrenada, donde solamente se busca el placer. ¿Y quiénes lo cometieron allí? Los hijos de Dios. Ok. Eso es lo que dice ahí. Tienes razón. Vemos en Génesis 6 comienza diciendo de esta forma. Génesis 6. Dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres
escogiendo entre todas. Como dice el grupo 2, ahí hubo una inmoralidad sexual. No te dice quién, pero sí un grupo. Nosotros no vamos a discutir aquí quién eran los hijos de Dios. Hay gente que piensa que eran gente grande, hay otro que piensa que era la descendencia de Seda, y hay diferentes teorías. Lo importante es la frase del final del versículo 2. Ustedes leen ahí, dice que escogieron mujeres de los hijos de los hombres, escogiendo entre todas. En el original, la mejor interpretación para eso es, lo que dicen es, como si usted tuviera una mata de mango y usted empieza a morder mango. Ah, mira, este está maduro. ¡Pap! Y se lleva este. Y muerde los otros y lo va dejando hasta que llega uno. Lo que quiere decir es que ellos iban estando con las mujeres y las que les gustaban de las que ellos estuvieron, entonces se quedaban con ellas. Pero significa que hubo un acercamiento, que hubo una intimidad con las anteriores que estuvieron. Fíjense cómo en ese tiempo, la maldad llegó a tal extremo que más adelante en el mismo pasaje, en el versículo 6, dice que el corazón del hombre era solamente de continuo al mal. Y vemos cómo la Biblia dice que cada vez que el hombre se iba pervirtiendo, también se pervierte sexualmente, incluyendo eso. ¿Qué fue lo que pasó después de Génesis 6? El diluvio. Dios aniquiló a toda la humanidad a excepción de Noé y su familia. Y hablando de Noé y su familia, grupo 3, ¿dónde está? Grupo 3. ¿Quién es el vocero? Juan Félix. Ah, tú. Miguel. ¿Hubo alguna inmoralidad sexual en el pasaje? Sí. ¿Cuál inmoralidad? Cuando dice en Génesis capítulo 9, versículo 21, que Can descubrió la desnudez de su padre, esa frase, descubrir la desnudez, es usada también en referencia a tener relaciones. Bien. ¿Cuál fue la inmoralidad? Se acostó con su papá. Okay. ¿Y cuáles personajes cometieron la inmoralidad? Cam y Noé. Ok, gracias. Como vemos ahí, Noé, que dice en el capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que no era diferente después que Dios destruye a toda la humanidad, precisamente por su maldad. Dios salva a Noé y a su familia. ¿Y qué es lo primero que pasa desde que se apean del arca? Una inmoralidad sexual. Noé se emborracha, se da una juma que él ni sabe dónde estaba. Y parece que el hijo no se sabe lo que pasó por su mente y fue y dice que vio la desnudez de su padre, dice literalmente. Esta frase ahí está sujeto a media controversia, porque hay algunos que dicen que sí significa que tuvo relaciones sexuales con su padre, que lo violó. Hay algunos que dicen, y hay otros que dicen que no, que simplemente eso es literal, lo brechó, y eso es, en la cultura oriental allá, eso es una vergüenza. Sea como sea, lo importante es que hubo un acto malo que tiene que ver con la homosexualidad, que tiene que ver con la sexualidad. Y eso la Biblia lo resalta. ¿Por qué? Porque Noé, ¿qué hace? Después que él se da cuenta de lo que pasó, maldice a Cam. O sea, que fue algo malo que pasó, porque esa maldición, no me vio en cuero y ya. Si fuera por eso. No. Hubo algo malo, sea lo que sea. Porque por la reacción de Noé. Y maldijo a su propio hijo por lo que había hecho, a su propio hijo. O sea que no fue algo suave que él hizo. Entonces vemos el hombre cómo va desviándose. Dios salva, aniquila todo para empezar de nuevo. ¿Y qué pasa? El hombre vuelve y cae. ¿Qué pasa después de eso? Nosotros vamos a Génesis 19, grupo 4. Aquí. ¿Qué pasó en Génesis 19? ¿Hubo alguna
¿Quién es el vocero aquí? Sarai, la vocera. ¿Hubo alguna inmoralidad sexual? Sí. ¿Cuál? Homosexualidad, orgía, promiscuidad. Todo hubo de ahí, ¿no? ¿Y cuáles fueron los personajes de esa historia? Los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos. Todos. Muchas gracias por su participación. Sodoma. Nosotros conocemos la historia de Lot, cómo él fue alejándose hasta que llegó a Sodoma y Gomorra, pero allí se insertó en Sodoma y se quedó. Y la ciudad era tan perversa que Dios la destruye. Pero antes de destruirla, vemos la perversidad, cómo se manifiesta en que unos ángeles van a la casa de Lot, entran, se quedan y van los hombres de la ciudad y dicen, le tocan la puerta y dicen, sácanos a esos hombres para que le conozcamos. Y esa palabra conocer ahí no está sujeta a controversia, esa está clara. Ahí se dice, cuando ellos dijeron, sácanos a esos hombres para que lo conozcamos, sácanos a esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que te enseña la maldad de tal manera que había. Pero lo importante no era que eran 2 o 3. ¿Cómo te dice allí? Desde el más joven hasta el más viejo. Toda la ciudad estaba allí. Por eso Dios destruyó esa ciudad. Y vemos cómo el hombre va pervirtiéndose poco a poco. Para seguir adelantando, Génesis 19, grupo 5. ¿Dónde está grupo 5? Grupo 5. Y esa timidez, ¿por qué no levantan la mano? Ok, amén. Tú eres el vocero aquí, ¿verdad? Tú eres el único hombre, tiene que serlo. Sí, ok. ¿Hay alguna inmoralidad sexual en el pasaje? Sí. No, me había dicho que no. Te cambiaron rápido. ¿Cuál inmoralidad hay en el pasaje? Incesto. Incesto. Incesto, él dijo. ¿Y cuáles personajes fueron los que cometieron la inmoralidad? Las hijas de Lot. ¿Las hijas de quién? De Lot. Ok. Gracias. Las hijas de Lot. ¿Qué pasó después que Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra también, que se fue también en el mismo, en la misma lluvia de fuego? Dice allí que Lot quedó como tan asustado del momento que en vez de irse a una ciudad a vivir, se fue a vivir en una cueva y se llevó a sus 2 hijas. Las 2 hijas parece que se le pegó el espíritu de la ciudad de Sodoma. O sea, se quedaron, ellas no eran convertidas, ellas eran tan impías como aquellos 2. Y ellas de nada dijeron, bueno, aquí no hay nadie, aquí el único que está es papá. Y nosotros parece que aquí, como yo ahora, mis hijos, de nada ya estaban en la edad que ya estaban media que edad y dijeron, bueno, yo quiero tener mis hijos. Sí, porque alguna vez, cuando cruza eso por la mente, y ellos, ¿qué hicieron ellas? Emborracharon a su papá un día y una fue y tuvo relación sexual con él. Y al otro día lo emborracharon otra vez y fue la otra y tuvo relación sexual con él. Las 2. Entonces vemos cómo no solamente eso es exclusivo de los hombres, sino también que las mujeres no escapan a eso. Aún ellas, eso no es de género, de que mujeres y hombres. Es verdad que el hombre tiene fama de ser más promiscuo, pero las mujeres no escapan a esta realidad. Fíjense cómo ellas planificaron eso y llevaron a cabo esto, de acostarse con su propio padre. Más adelante, entonces en Génesis 34 también se nos narra otra historia, grupo 6. Grupo 6. ¿Hubo alguna inmoralidad sexual allí? Sí. ¿Cuál? Violación. ¿Cuáles fueron los personajes que cometieron dicha inmoralidad? Siquem en contra de Dina. Ahí vemos cómo empieza una nueva modalidad, cómo la Biblia menciona esta modalidad. Siquem le gustó a Dina, que era una hija de Jacob, y él parece que se desesperó.
Y en vez de agotar el proceso de ir, pedir la mano, la forzó a tener relaciones sexuales con ella y la violó. Algo que es totalmente pecaminosa y en contra de la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo también allí el hombre se fue pervirtiendo. Y por último, Génesis capítulo 37, grupo 7, vocero. ¿Hay alguna inmoralidad en el pasaje? No. ¿Cuál inmoralidad? Bueno, grupo, pasaje, pregunta 3. ¿Cuáles personajes fueron? ¿Cuáles personajes se fueron? Estaban envueltos allí solamente. No había. No había. ¿En qué consistía su historia? Los sueños de José cuando lo tiraron en la cisterna. Ese pasaje estaba equivocado. $39 yo creo que era. Nos guayamos ahí. Le dijo que no me asusté. Dije, hey, ¿qué pasó ahí? $38 era que yo quise poner realmente. Judá y Tamar. Bueno, felicidades, no hubo. El pasaje que yo quería poner realmente era Judá y Tamar. Ese era el pasaje que yo quería poner. Se nos cuenta allí que Judá cuando estaba ya perdón. Dice, Tamar era una nuera de Judá, o sea que uno de los hijos de Judá había muerto y había dejado viuda a su nuera. ¿Qué pasa? Que esa muchacha, viva al fin, parece que dice que, esa muchacha no solamente envidió una vez, envidió varias veces. Dice que se le dio tal esposo y también la viuda negra le decía, porque ella mató como 2, 3. No lo mató, sino que se le murieron. Se murieron los esposos. Ella parece que no quería quedarse así y dice la Biblia que un día su suegro se le dijo y ella fue y se vistió como una ramera, se escondió su cara y todo otro y Judá que iba pasando la vio, la llamó y dice que tuvo relaciones sexuales con ella. Hay una inmoralidad porque fíjense cómo ella por medio del engaño quiso pues conseguir eso de su suegro. Y dice que ella le pidió como prueba a su suegro un bastón, una manta y unas cuantas cosas. Y después que ella salió embarazada, dijeron, ve acá, ¿y cómo esta mujer soltera sale embarazada? Dijeron fornicación y la querían matar. Y fueron a preguntarle al mismo Judá, ven acá, tu nuera parece que fornicó. Y él le dijo, pues mátenla. Entonces después ella le envió su bastón y las cosas que le habían dado y le dijo, ¿de quién son estas cosas? Estoy encinta. Entonces ahí él se echó para atrás. Lo que quiere decir es como también esta mujer, hay dos clases de inmoralidad. Primero, ella vuelve a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, se busca de forma lasciva eso, acostándose con su suegro, y miren lo que pasa. Pero no solamente ella, sino también él, porque él iba pasando y vio una ramera, y va y la llama y se acuesta con ella. O sea que ambos en ese caso cometieron un pecado de inmoralidad sexual. Lo que quiero mostrarle con todas estas historias es que que en las escrituras, mejor dicho, no esconde los pecados de sus personajes. Y como solamente en Génesis nosotros vemos cómo la inmoralidad sexual va en caída, cómo va en picada el hombre y cómo no hay nadie que se salva, hombre, mujer, soltero, casado, adulto, joven, no hay. Todos estaban hay alguna historia
de alguien que cayó. Y no solamente hablamos de hombres malos, también hubo hombres que servían a Dios, hombres que temían a Dios. No solamente nosotros vemos eso en Génesis, pero también en toda la Biblia. El ejemplo más notable es David. Dice que David era conforme al corazón de Dios. Y fue ese mismo hombre conforme al corazón de Dios que vio a Betsabé, la mandó a llamar y se acostó con ella cometiendo adulterio. O sea que la inmoralidad sexual no es un asunto solamente que está allá afuera y que es del mundo y que es algo que también nos compete a nosotros como jóvenes, como creyentes. Es algo que estamos expuestos a ella y nosotros no podemos quedarnos como Superman y decir que a nosotros no nos va a afectar. Nosotros tenemos que estar alertas y nosotros tenemos que estar pendientes de qué cosas vemos, de qué cosas oímos, de a qué cosas nos exponemos. Porque sin darnos cuenta compramos las cosas que el mundo nos vende y terminamos cometiendo los mismos hechos que ellos cometen. Por eso la Biblia nos llama una y otra vez a cuidarnos de la inmoralidad sexual. La Biblia nos dice en Yasmín, la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo, como dice, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pongan esa palabra ahí, fornicación. El original, fornicación, no es solamente tener relaciones sexuales antes del tiempo. Esa palabra se podría traducir como inmoralidad sexual. Incluso hay versiones que la traducen así. O sea, que lo que quiere decir ahí es todo lo que tenga que ver con sexo y sexualidad que esté fuera del diseño de Dios. Y como dice allí, el cuerpo no es ¿para qué? Para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dios no nos diseñó para que andemos haciendo con nuestro cuerpo lo que queramos. De eso nosotros vamos a dar cuenta. Es para hacer lo que Dios dice. Y dice el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. Yasmín. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y ahí el principio no es solamente con una ramera, sino con todo lo que sea fuera del matrimonio. Por eso que Dios le da tanta importancia a este asunto de la relación sexual. Porque nosotros lo tomamos muy a la ligera, pero Dios diseñó la relación sexual como un acto donde el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Y como nosotros vimos en el inicio de esta serie, en la predicación que tuvimos, cuando Dios diseñó el matrimonio en Génesis capítulo 3, ¿en qué estaba pensando? En la iglesia, en esa unión que tiene Cristo con la iglesia, en esa santidad que envuelve en eso. Y cuando nosotros nos salimos y queremos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o estando ya casados, buscar a alguien que no sea mi esposo o mi esposa, o tratar de satisfacerme por mí mismo, o por algún otro medio que no sea el matrimonio, que no sea con una mujer si soy hombre, que no sea con un hombre si soy mujer, en el matrimonio, yo estoy pervirtiendo el diseño que Dios hizo. Y por tanto, estoy cometiendo pecado con él. Por eso dice, o no sabe que el que se une a una mujer un solo cuerpo con él, por eso dice, los dos serán una sola carne, hay una santidad allí. Y el versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro?
pues, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿cómo dice? Son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? Tuyo. De Dios. Tu cuerpo, si eres creyente, es un templo del Espíritu Santo. Y como dice ahí, versículo 20, estamos llamados a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y nosotros a veces limitamos eso al mundo solamente, y es verdad, pero yo me voy a guardar. Y vimos que este asunto de la virginidad no tiene que ver solamente con llegar al acto en sí de la relación sexual. Virginidad no es solamente eso, virginidad tiene que ver sí con tu mente, sí con tu corazón y con tu cuerpo, con todo. No es solamente lo físico aislado. Tenemos que guardar nuestro cuerpo. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia. Vuelvo y repito, fornicación que es inmoralidad sexual e inmundicia es relacionado a lo sexual. Es por si falta algo. Dice que Dios está contundente con eso, que dice que ni aún se nombre entre vosotros. Ahí no está hablando de que no se hable, de que no se enseñe. No, lo que está diciendo es que no se nombre en la práctica, que se diga fulanito cometió tal pecado, fulanito hizo tal cosa. No. Nosotros estamos llamados a tener una santidad tal que ni aún debe nombrarse eso. Y por eso dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si hay alguno aquí que no conoce de Cristo, fíjense lo que dice ese versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Dios es contundente. Ninguno por sus propios medios llegará al reino de Dios. Y ahí no habla solamente de la inmoralidad sexual. Fíjense que pone cosas tan sencillas como la avaricia. Querer tener eso para mí. No heredarán el reino de Dios. Los que heredan el reino de Dios son los que aceptan a Cristo como Salvador. Para ir terminando, la Biblia nos anima a cuidarnos de la inmoralidad sexual. Fíjense que ya hemos visto 2 pasajes, hay muchos. Nosotros vamos a ver 4 solamente, ya vimos 2. Sigue, el próximo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque ya veis, dice el versículo 3, que la voluntad de Dios es que vuestra santificación. ¿Y en qué consiste esa santificación? Sigue diciendo que os apartéis de fornicación. Recuerden la palabra fornicación, inmoralidad sexual. Y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Cuando Cristo murió en la cruz, nos dio la potestad, nos dio la oportunidad de nosotros huir. Nos dio la oportunidad de nosotros apartarnos de la fornicación. Antes no. Antes nosotros éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos decía. El mundo dice que hay que vestirse de tal forma, yo me voy a vestir de tal forma. El mundo decía tal cosa, yo lo voy a hacer. El mundo dice que tener relaciones sexuales entre el matrimonio no es nada, que es experiencia, que es esto, pues yo lo voy a hacer. Pero Dios en Cristo Jesús murió en la cruz. Nuestro pecado fue a Él, nos perdonó. Y hoy nos dio una nueva vida, nos dio su Santo Espíritu. Nosotros podemos decirle que no a la fornicación. O sea que el creyente que cae en pecado de inmoralidad sexual o de cualquier otro pecado, peca porque quiere, no porque no puede. Sea cual sea el pecado, y es verdad que los pecados sexuales son duros de dejar, es verdad que son adictivos una vez tú te envuelves en él, sea masturbación, pornografía, sea con otra persona, sea cual sea. Pero también es cierto que el poder de Dios
es más fuerte por medio de Cristo para librarte. Si tú estás allí, si estás enredado en alguno de esos pecados, es porque quieres. Porque si verdaderamente eres creyente, en Cristo hay salida. En Cristo hay perdón. Y en Cristo puedes liberarte de eso. Pero es si vas a Cristo. Es si es por medio de ti. Yo sé que eso suena fácil. Que os apartéis de fornicación. Hey, deja de ver eso. Deja de estar viendo eso. Suena fácil decirlo solamente. Eso yo sé que no es tan fácil. Pero si vienes a Cristo y haces lo que Él dice, verás la diferencia. No en tus propias fuerzas, sino en Cristo. Y la Biblia nos sigue diciendo, Yasmín, dale otra vez para atrás. Ok, es el último, sí. La Biblia nos sigue diciendo que nos apartemos de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Dale al anterior, porque me volé uno entonces. Ok, Efesios 4:17 dice que esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan como en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, en la dureza de su corazón. Los cuales, mira, ese versículo describe la condición actual del ser humano, de la historia. Los cuales, después que perdieron, ¿qué cosa? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, de inmundicia, de inmoralidad sexual. Hemos perdido la sensibilidad como sociedad. Hemos desplazado a Dios como sociedad. Hemos trazado una línea que ya no es Dios y su palabra. Y ya lo que está bien o mal no es lo que dice Dios, es lo que digo yo. Y hoy yo digo, y hoy la sociedad dice que ya el matrimonio no es hombre y mujer, es hombre y hombre, es mujer y mujer, es mujer y caballo, hombre y peso, es lo que yo quiera. Porque hacia allá vamos. Porque si ya no es hombre y mujer, ¿qué va a pasar? Es hombre y hombre. Hoy el matrimonio homosexual es lo que está en eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el que le gustan los muchachitos, el que es pedófilo, ¿qué va a decir ahora? No, pero eso es natural. Yo nací así. El que le gustan los animales va a decir, sí, pero es que yo nací así. A mí me gusta. Perdieron, ¿qué cosa? Toda sensibilidad. Y se entregaron a su lascivia, a lo que ellos quieran, a lo que nosotros queramos, es como yo me sienta. Lo importante es como yo me siento. Y yo me siento que me gusta tal cosa. Y eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que el mundo dice hoy en día, hacia allá vamos. ¿Y qué pasa entonces? Cometen con avidez, con ¿cómo sería la palabra? Con desfachatez, con descaro, toda clase de inmundicia, toda clase de impureza. Hoy en día, las cosas que se están pasando es que en el futuro, cuando estemos adultos, esta juventud, van a ver toda clase de inmundicia. Toda clase de inmundicia. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a ser diferentes. Como jóvenes estamos llamados a cuidarnos. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y por eso allí en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros hemos sido enseñados de otra forma. Nosotros no hemos aprendido así en Cristo. Nosotros tenemos que dar ejemplo en nuestra sexualidad, como la forma que nosotros manejamos el asunto del sexo. Es verdad que no es que tenemos un miedo y que no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, vamos a enseñar. Yo sé que esto no es un tema que se trata mucho en las iglesias. Y quizá hay muchas iglesias que nunca han hablado del tema del sexo y la sexualidad. Pero nosotros le estamos enseñando porque hay que hablarlo. Pero hay que hablarlo como lo enseña la palabra de Dios. ¿Y qué enseña la palabra de Dios? Que el sexo es para el matrimonio. Un hombre y una mujer. Y todo lo que sale fuera de ahí es impureza sexual. El mundo te va a decir otra cosa. Los que nos visitan, el mundo le va a decir
lo que sea, sigue tus deseos, sigue lo que a ti te gusta, pero tus deseos están pervertidos por el pecado. El mío también, y el de todo el que está aquí. Por eso Cristo murió en la cruz, para que nosotros podamos entender hoy en día que lo que hacemos está mal. Y una vez nosotros aceptamos a Cristo, es como que aceptamos a Cristo, es como que Dios nos cambia unos anteojos. Y cuando nosotros nos convertimos, nosotros decimos, ahora entiendo, ahora ve. Porque nos cambia la forma de ver, la forma de pensar. Es verdad, seguimos luchando. Es verdad, seguimos peleando. Es verdad, seguimos sintiendo deseos. No es sencillo. Y cómo lidiar con eso, nosotros lo vamos a hablar, no la semana que viene, la otra. Pero nosotros lo vamos a hablar más adelante. Es verdad que caemos en pecado. Es verdad que hay una lucha. Pablo dice en Gálatas capítulo 5 que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Hay una lucha. Hay alguna que la hemos perdido, pero con Cristo siempre hay perdón. Y hay forma, vuelvo y repito, de levantarse. Vengan a Cristo para que vean. Tengamos cuidado. Jóvenes, cuídense. El que esté endolado en una clase de pecado, de estos, que dice que no puede, que ya lo ha intentado de todo, yo creo que no has intentado de todo. Porque Cristo, la sangre de Cristo es poderosa para librarte de eso. Y si eres de los que piensan, no, yo nunca he caído en nada de eso, yo me voy a cuidar igual. Cuídate, tú vas a seguir creciendo. Y vivimos en este mundo y vamos a seguir exponiendo ciertas cosas. No te creas Superman, no te creas supermujer. Cuídate. Fíjate cómo la Biblia, yo solamente cité algunos pasajes. La Biblia hay muchos más que dicen que te llaman a cuidarte de la inmoralidad sexual. No te creas Superman, lucha, pero lucha con Cristo. No luches contigo mismo. Tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Tengamos cuidado en Twitter, tengamos cuidado en Facebook. ¿Qué cosas mostramos? ¿Cómo nos tiramos la foto? ¿Qué yo quiero enseñar? ¿Qué yo quiero mostrar? Tenga cuidado con eso. Porque hay tantas cosas que me gustaría decir ahora, pero yo sé que estamos tarde. Así que solamente me queda una diapositiva, con eso concluimos. Pero tengamos cuidado con eso. Señorita, ten cuidado con eso, con la forma. ¿Por qué? Porque los hombres actuamos por la vista. Ya que yo sé que Vladimir lo ha dicho varias veces aquí, una foto de espalda. O con arriba, con el escote. Cuidado con eso. ¿Qué estás buscando con eso siendo creyente? Está bien, ¿qué esperas que te escriban? Eso es algo que tienen que tener muy pendiente. ¿Por qué? Porque después te viene un tigre, te escribe y te dice, mira, tal cosa. Pero. Y hoy el mundo, ¿qué es lo que dice el mundo? No, yo hago lo que yo quiera, tú lo que tienes que respetar. Eso dice el mundo. Pero la Biblia dice otra cosa. Cuídense. Vamos a luchar, pero a luchar con las armas del Señor. Termino diciendo esto que dice Piper. Nosotros vamos a abundar más en cuanto a cómo luchar, cómo no caer más adelante. Pero Piper dice en uno de sus libros que debemos combatir el fuego con el fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con las terribles advertencias de Jesús, fracasaremos. Debemos combatirlo con la promesa sólida de una felicidad superior. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria en la conflagración de la satisfacción santa. ¿Sabe lo que está diciendo Piper en esa frase?
Que es verdad que el mundo te va a decir que el placer está en hacerlo ahora, en que tus deseos sexuales te lo exprimas ahora. Es verdad. Y nosotros vamos a luchar con eso. Pero ¿sabes lo que dice Pape? Que la satisfacción de tener una relación plena con Dios te va a dar más satisfacción que satisfacerte sexualmente. Eso es más grande. Con eso es que tenemos que luchar. ¿Cómo? Metiéndonos con Dios. Estando con Dios. Con eso es que se lucha. Si tú luchas diciendo, no voy a ver tal cosa, que no voy, una lista que no voy, tú sabes, ese no voy, tú te estás centrando en ti. Porque tú estás diciendo, yo no voy a hacer tal cosa, me voy a cuidar de tal cosa. Yo voy. No, ve a Dios y dile, Señor, yo no puedo. Lo he intentado, ayúdame tú. Ven humildad a Dios y dile que tú no puedes y que te ayude. Y verás cómo encontrar placer en Dios. Vas a encontrar las fuerzas para decirle que no a toda clase de tentación sexual, sea cual sea. Vamos a orar.